Bueno, 8:24 de la mañana, Alejandro Werner fue director del Fondo Monetario para el Hemisferio Occidental, es decir, estaba a cargo del caso argentino durante la negociación que terminó con la concesión del crédito en su momento al gobierno de Mauricio Macri. Y acaba de publicar un libro que se llama La Argentina en el Fondo, la intimidad de la lucha con el FMI. ¿Cómo le va, Werner? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, María. ¿Por qué la lucha con el FMI? Si le dieron un tremendo crédito en ese momento a Macri. Bueno, porque la relación entre el Fondo Monetario y Argentina siempre ha sido complicada. Y cubrimos todo el periodo 2013 al 2021 y también con el gobierno de Macri se le dio un crédito que en ese momento consideramos que hacía sentido con base en las necesidades del país, pero obviamente el diseño del programa, la implementación del programa y las idas y venidas, y luego el proceso similar con el gobierno de Alberto Fernández, donde también se dio un crédito similar básicamente para extender los plazos de vencimiento de este crédito. Son relaciones tensas, complicadas, donde en muchas ocasiones los objetivos que se persiguen pues no coinciden plenamente y es una situación difícil y es una negociación difícil y es una relación compleja de manejar, probablemente una de las relaciones más complejas que tiene el Fondo Monetario Internacional. La relación con Argentina, claro. Ahora, pensaba, yendo un poquito más atrás en el tiempo, con relación a Carlos Menem, tuvo el fondo una relación bastante ambigua con Menem, en el sentido de que lo entronizó, yo me acuerdo incluso creo que lo llevaron a comer a una asamblea y demás, pero a la vez no estaba muy convencido de la convertibilidad. El Fondo Monetario nunca fue muy partidario de fijar el tipo de cambio 1 a 1 de lo que hizo Menem, aunque Menem, por las privatizaciones y por otras políticas que tuvo, ahora que han vuelto los 90 con tanta fuerza al debate nacional, sí le gustaba eso al fondo. Sí, mira, en el libro justo comentamos algunas cosas en línea con lo que tú dices. Cuando tú ves los últimos, o tal vez las grandes decisiones estratégicas de política económica en Argentina en los últimos 40 años, por ejemplo, el Plan Austral, la convertibilidad, obviamente los años de Néstor y Cristina Kirchner, el fondo no estuvo presente con programas en Argentina, por lo tanto tuvo una influencia nula. Luego la decisión del gradualismo fiscal, de la apertura del cepo, etcétera, de Mauricio Macri, como que el diseño de su política económica a principios del gobierno, y también probablemente la decisión de no tener un programa de mediano plazo del gobierno de Alberto Fernández. Pongamos esas grandes 4 decisiones estratégicas. El fondo no tuvo nada que ver en ese diseño original. En el camino de la implementación de estas estrategias surgieron circunstancias que hicieron que Argentina vaya al fondo y el fondo se viese en la disyuntiva de decir apoyo, participo, asesoro y obviamente otorgo financiamiento a un programa del cual difiero en aspectos importantes, pero coincido en otros, y para un miembro importante de esta comunidad. Y eso pasó en estos 4 escenarios. En el Plan Austral pasó la convertibilidad. Si tú lees el artículo 4, el primer artículo 4 del gobierno de Mauricio Macri era muy crítico en la velocidad de desinflación, en el retiro del cepo y en el gradualismo fiscal, y lo mismo con el gobierno actual. O sea, lo que usted dice es Argentina, claro, no estaban de acuerdo con todo lo que estaba implementando estos 4 gobiernos, pero acudieron y por determinados motivos los apoyaron. Ahora, con relación a los 90, me interesa, voy a ir ahí ahora porque, digamos, todo el equipo económico de Milei son muchos los mismos que estaban en aquel momento. Carlos Rodríguez era funcionario del equipo de Cavallo, digamos, la mayor, y muchas de las ideas. Hubo un tiempo en el cual el neoliberalismo de Menem era algo que nadie reivindicaba en Argentina porque termina con el estallido del 2001 y era como mala palabra. Y ahora viene Milei a decir, no, el mejor momento de la Argentina fue aquel tiempo, con muchos los funcionarios proponiendo cosas parecidas, incluso volver a privatizar YPF, por ejemplo, para tener dólares. Mira, a mí me da la impresión, digamos, observando
bastante superficialmente que el principal asesor económico de Milei es Milei, ¿no? Entonces, ahí está claro que es un candidato donde las ideas económicas vienen de él y que claramente esta filosofía libertaria, ultraliberal, etcétera, lo lleva a apoyar ese tipo de políticas. Filosofía que yo no comparto, pero coincido en alguno de los temas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el caso, habíamos hablado creo anteriormente, pero por ejemplo, el caso de Aerolíneas Argentinas, yo sí creo que es una empresa que debe ser privatizada. YPF, hubo problemas importantes en su privatización, pero creo que buscar un modelo donde hay, como ya hay en Argentina, mayor participación del sector privado para que entren recursos de manera mucho más agresiva al sector es importante, si se piensa mantener una presencia del Estado o no. Creo que es un tema que hay que discutirse y que son válidas varias posiciones, pero creo que Argentina claramente necesita mucho más sector privado, necesita un Estado más competitivo, más eficiente y tal vez menos presente en algunas cosas, y un Estado que pueda financiar con impuestos en el mediano plazo. En ese sentido, digamos, sí, el ajuste estamos fiscal hablando... que propone mi ley, etcétera, son temas que el Fondo Monetario va a ver bien, y como tú decías, y para terminar mi respuesta, claramente donde hay un choque, aunque es un tema en donde el Fondo Monetario no debe asesorar, es en la elección del régimen cambiario, y ahí sí la rigidez que impone la dolarización es un tema que tal vez preocupa al fondo, que cree que en el corto plazo sea muy difícil de implementar, y que además es un régimen cambiario que tal vez no es el mejor para Argentina. Estamos hablando con Alejandro Berner, que fue funcionario del Fondo Monetario, lo era en el momento del crédito que recibió con el gobierno de Macri. Usted decía, Alejandro, en ese momento, digamos, cuando estaba a cargo del hemisferio, digamos, de la región, Ecuador ya había dolarizado, ¿no? Por ahí es difícil comparar economías que no son iguales, con lo cual las medidas no tienen efectos iguales en economías que no son iguales. Pero de todas maneras, la experiencia de Ecuador, ¿qué dice, cuál es con la dolarización? Porque Ecuador tiene además un acuerdo con el fondo. No, yo creo que es muy buen punto el que haces. O sea, yo creo que Ecuador, o sea, aquellas personas que dicen que dolarizando generas un candado que genera incentivos para corregir tu situación fiscal, tu situación de competitividad, etcétera, Ecuador no es un caso que apoye esa tesis. Hoy Ecuador tiene problemas fiscales similares a los de Argentina. Sus bonos en los mercados internacionales tienen un precio un poco más alto que el de Argentina, pero muy bajos, demostrando la falta de confianza en la política fiscal que tiene el mercado financiero internacional sobre Ecuador. Ecuador no tiene acceso a los mercados internacionales de capital. Ecuador no es un destino de la inversión extranjera directa, y tampoco ha pasado por booms de inversión importantes, salvo cuando tuvo los recursos del petróleo. Entonces, en ese sentido, lo único que ha logrado Ecuador con la dolarización, que es importante, es evitar las altas tasas de inflación y la incertidumbre de precios relativos. Eso sí lo logró, pero todos los otros beneficios que se le atribuyen a la dolarización como efectos de la disciplina que genera, yo creo que en Ecuador no los vimos, y en ese sentido, ¿no? La frase que está circulando ahorita en Argentina, que dijo ayer el premio Nobel Thomas Sargent, ¿no? De que el hecho de que te pongan la camiseta de Messi no quiere decir que eres Messi, ¿no? Entonces, todo lo demás no se corrige, ¿no? Eso es lo que hemos visto en Ecuador y en otros casos. En Salvador, no le trajo ninguno de los beneficios, pero además le trajo problemas, ¿no? Porque digamos, la economía se frenó, digamos, suben las tasas de interés de Estados Unidos y eso los perjudica. Incluso hay quienes dicen, digamos, en la situación del crimen organizado que tomó a Ecuador tiene múltiples causales, pero se habla mucho también de que la dolarización pudo haber llevado el lavado de dinero a Ecuador. Mira, es cierto, en México tenemos un tipo de cambio flotante y tenemos una situación muy crítica con el crimen organizado. Entonces, yo no diría es extremo, no he visto ninguna evidencia, pero tienes razón, el hecho que circulen dólares por el país con un nivel de legislación antilavado de dinero, etcétera, que probablemente es más frágil, pues puede generar entradas para que el sector financiero sea un vehículo de lavado de dinero, que en un país con menos circulación
moneda extranjera no tenga. En eso tienen razón. Sobre las tasas de interés en Estados Unidos, digamos, esa es la teoría de, digamos, el régimen monetario óptimo, que obviamente si tú no te pareces mucho a Estados Unidos, las decisiones de política monetaria que toman en Estados Unidos no van a ser las mejores para ti. Claro. Eso es teóricamente cierto, eventualmente es lo que buscas al tratar de recuperar tu propia moneda, pero también es cierto que países con inestabilidad fiscal y financiera, etcétera, como Ecuador, ¿qué pasaría hoy si tuviese una moneda propia? Pues probablemente no estaría siguiendo una política monetaria como la de Chile. Probablemente estaría teniendo problemas financieros y de volatilidad como ocurren en otros países más vulnerables. Entonces, esa pregunta tal vez tiene una respuesta un poco más ambigua, pero yo te diría claramente la magia de la dolarización no está ahí. Bien. O sea, Ecuador no es un caso que te dice, oye, la dolarización de veras sirvió para corregir muchos de los otros problemas y que vale la pena poner la carreta delante de los caballos, ¿no? Alejandro Werner, eres exdirector del Fondo Monetario para el Hemisferio Occidental. Gracias, que tenga buen día. Hasta luego, María. Hasta luego, gracias. Bueno, bastante claro, ¿no? El fondo ve con mucha simpatía muchas de las políticas que propone Milei. El propio Milei dice, yo quiero más ajuste que el fondo, pero no les cae en nada en gracia lo que es la dolarización. No les parece... hay un consenso muy generalizado. Ayer Ramiro Marra dijo que no lo harían en el primer mandato, pero Milei insiste con esto. Y el equipo económico, digo, muchas de las cosas ya se hicieron en los 90. El problema es que muchas de las cosas que se hicieron en los 90 trajeron problemas muy serios que tampoco explica Milei cómo los va a solucionar. O sea, terminaste muy endeudado, porque al principio Menem financió con dolarización, con la venta de empresas. Por eso estaban hablando de vuelta a obtener dólares, las privatizaciones, etcétera. Ahora están hablando de vuelta de vender YPF. Después vino un momento de empezar a tomar deuda, hasta que estalló y terminamos en el 2001 con desempleo, una situación de la industria nacional destrozada, falta de competitividad. No le estalló a Menem porque lo supo postergar. Muchos dicen que en realidad el gran problema fue Cavallo. Yo me acuerdo porque, ¿sabes que yo lo estaba cubriendo esa gira? Cuando él va a Brasil en el 94, cuando empiezan las crisis financieras, dice que ese era el momento para salir de la convertibilidad y salir junto con el real y empezar a flexibilizar el tipo de cambio, por lo menos. Sí, y en la previa, del estallido, la convertibilidad también había generado algo en la Argentina que era un caso único, que era un país que tenía un crecimiento económico de su PBI y un desempleo extremadamente alto por arriba del 20%. Era como un país que crece no genera empleo. Claro, normalmente los sistemas muy rígidos, el sistema de tipo de cambio, generan muchos problemas y a veces me llama la atención de que volvamos a las mismas propuestas en las que ya estuvimos. Hay que pensar qué consecuencias tuvieron. Hoy a las 10:30 de la mañana va a ser un día muy económico también porque